En un mundo donde la fe se ha confundido con miedo y la culpa se ha disfrazado de espiritualidad, es tiempo de restaurar la verdad. Bienvenido. Este es un espacio de verdad, restauración y propósito, donde la misericordia de Dios es más fuerte que tus errores. Comenzamos. Bueno, mi saludo para todos en esta noche, en el nombre glorioso de Jesucristo. Les saluda Melquisedec Chaverra con ustedes para compartir una vez más un nuevo tema, una experiencia espiritual restauradora por medio de las verdades que están en la palabra del Señor. Todos sean bienvenidos. ¿Qué pasaría si todo lo que te han enseñado sobre el pecado fuera diferente? Que no fuera como te lo han enseñado. Precisamente encontramos hoy en día y a través de la experiencia pastoral, los momentos vividos, compartidos con muchas personas, muchos hermanos, hemos encontrado que muchos viven con culpa. Muchos sirven a Dios, pero viven agotados espiritualmente. La presión no es santidad. Qué bueno tener esto en cuenta y tenerlo en el corazón, tenerlo presente. La presión no es santidad. Y el miedo tampoco es reverencia. Y esta noche, en el nombre del Señor Jesucristo, vamos a hablar de este tema sin filtros. Vamos a hablarlo a la luz de la palabra del Señor de una manera cruda, tal como la Escritura lo presenta desde sus orígenes. Vamos a responder básicamente a 4 preguntas que hemos planteado y que con la ayuda del Señor esperamos que las respuestas a estas preguntas sean de gran bendición para todos nosotros en este espacio esta noche. ¿Cuáles son? ¿Qué es el pecado realmente? Vamos a mirar esto. ¿Qué es el pecado realmente? ¿Sí? ¿Qué es estar en pecado? ¿Qué es estar en pecado? ¿A quién se le confiesa o a quién se le debe confesar el pecado? ¿Y cuánto se debe esperar para recibir el perdón una vez pedido el perdón a Dios y una vez confesado el pecado? ¿Cuánto tiempo esperar? Le invito entonces para que te quedes con nosotros en este espacio. Está habilitado el chat para que todos los que deseen por allí preguntar, escribir, estaremos mirando. Y vamos hasta el final con la ayuda del Señor y vamos a edificarnos. Porque vamos a escuchar algo en esta noche que de seguro puede traer libertad, puede liberar tu corazón, tu mente, tu alma, quitar inquietudes, ansiedades que se han acumulado quizás con el tiempo en tu corazón por diferentes errores, situaciones que han habido en tu vida. Por eso, hermanos, sean todos una vez más bienvenidos, los amigos, los hermanos. Y arranquemos de una vez con esta primera pregunta. ¿Qué es realmente el pecado? Hay un pasaje bíblico que está en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 3, el versículo número 4. Vamos a mirar allí este pasaje que nos dice que el pecado es infracción de la ley. El pecado es infracción de la ley. Sí. Y vamos entonces a analizar un poco esto a la luz de la palabra del Señor. ¿Qué es en realidad o cuál es la palabra que se usa en el hebreo? De donde se transcribe ya al español la palabra pecado. ¿Sí?
Hay una palabra interesante que encontramos en el hebreo que es het o hatat. Esta palabra tiene una connotación muy especial. ¿Y sabe cuál es el significado? Que es bastante interesante y sorprendente cómo o lo que esta palabra nos dice de donde se traduce pecado. Significa errar al blanco. Eso significa het o hatat, errar al blanco. Y esto quisiera en este momento invitarte a pensar cómo sería si estuviéramos en un lugar de tiro al blanco, pero con flechas. Allá al frente está ese círculo con un punto en el centro donde todos los competidores anhelan darle al blanco, al centro de ese objetivo que está allí delante. Y arranca el primer tirador, su flecha no cae en el punto central, sino que cae más afuera o se desvía hacia otro lado y no le da al blanco, pero puede intentarlo de nuevo y hacerlo una y otra vez y a manera de práctica hasta darle en el lugar que se desea, darle al blanco, darle en el sitio o en el punto a donde se quiere llegar. Ahora, en la Biblia encontramos un ejemplo y que nos define o nos muestra y donde se usa también esta palabra het o hatat y hace referencia en el libro de Jueces, hace referencia a un grupo de soldados que había en Israel, los cuales eran zurdos y tenían una puntería muy bárbara. Es decir, que cuando ellos tiraban con la onda, tiraban la flecha, así fuera a un cabello que estuviera a la distancia donde ellos iban a darle, le daban y no erraban el blanco. Le daban con seguridad porque la habilidad que tenía era muy impresionante. Y al usar esta misma palabra de het para referirse a dar en el blanco, a no errar en el blanco y usarla para referirse al pecado, entonces nos da a entender que al principio pecado no era una palabra religiosa, tenía una connotación muy distinta. Comenzó como una palabra de puntería, ¿no? De acuerdo a lo que hemos estado viendo. Jueces 20:16, ahí está el pasaje que puedes leer. Y se usaba precisamente para mostrarnos, o allí nos muestra a estos hombres que tenían esta puntería tan certera, que eran zurdos, pero que no erraban el blanco. Ahora, sencillamente, lo que entendemos al mirar la raíz hebrea de donde viene esta palabra, entendemos que pecar es fallar, es no darle al blanco. Y trayéndolo al contexto cristiano, entonces ese pecar es fallar al propósito de Dios con nuestras vidas. Es desalinearse del diseño de Dios, estar por fuera del diseño de Dios. En principio, si lo revisamos bien, no es primeramente una maldad en el hombre, sino un intento de poder alinearse con el Creador, un intento de darle al propósito para el cual ha sido creado, para el cual vinimos, es poder vivir en él. Es decir, cuando vivimos en el propósito de Dios, le estamos dando al blanco. Cuando nos alineamos con su voluntad, le estamos dando al blanco. Cuando nos salimos de este propósito, nos desalineamos, entonces estamos pecando. Pero la Biblia también usa otras palabras que
se traducen como pecar en la Biblia y, por ejemplo, una de ellas viene de una raíz cuyo significado es rebelión, que esa rebelión ya es un rechazo a la comunión con Dios, es un rechazo a esa obediencia divina, ¿sí? Y encontramos, por ejemplo, en el Salmo 51 también, que habla o usa una palabra que habla de estar por dentro, estar invadido de maldad. Es decir, que hay tres connotaciones allí. La de errar el blanco, la de la rebelión y esta otra que menciona el Salmo, que es estar lleno de maldad. ¿Sí? Es importante entender esto. ¿Por qué? Porque ¿qué es estar en pecado? Y entramos a esta segunda pregunta, a darle respuesta a esta segunda pregunta. ¿Qué es estar en pecado? Y es bien importante que lo analicemos. Porque de acuerdo a la palabra del Señor, de acuerdo a lo que la Biblia nos dice, escucha con atención esta frase. Jesús dijo en Juan capítulo 8, el verso 34, el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y en otro pasaje nos dice que el que practica el pecado es del diablo. Entonces, ¿qué encontramos allí? Encontramos que habla de una práctica, habla de una conducta recurrente, de estar una y otra vez, al punto de habituarse ya, y lo que hace es que se convierte en un estilo de vida y que la persona ya no le importa nada, sino simplemente darle rienda suelta a todo esto y vivir de esa manera. Por eso, qué bueno considerar lo que Jesús nos está enseñando. No nos está hablando del que ocasionalmente peca o el que cayó en un error, sino del que está habituado a una conducta. Jesús no dijo el que cae, ¿sí? Dijo el que practica el pecado como hábito, como estilo de vida. El problema entonces aquí no es caer. El problema es quedarse allí. Quedarse allí. Dios no condena las caídas. Dios confronta el quedarse caído, el permanecer en ese estado, el quedarse allí. Por eso es importante entender que se trata de no normalizar como un hábito de vida ciertas conductas en la vida de la persona. Se trata de, si has caído, levántate. Si has fallado, corrige, avanza. No te quedes allí. Sigue adelante, porque todavía hay algo que se puede hacer. No se trata aquí de justificar el pecado o justificar lo que se sabe que está fuera del diseño divino. No, no se trata de eso. Hay que entender que si yo me quedo caído, que si yo normalizo aquella conducta, es entonces cuando me hago esclavo del pecado, que dice la palabra, esclavo de ese estilo de vida. Pero el Hijo de Dios, Jesucristo el Señor, Dios hecho carne, ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia, para liberarnos del pecado, para no dejarnos caídos, no dejarnos allí en esa conducta, en esa situación. Bendito el nombre del Señor. Entonces,
Avanzamos aquí en nuestro tema que hemos traído en el día de hoy. Y qué importante entonces resaltar que Jesús dijo, el que hace el pecado, el que practica el pecado, porque esta palabra hace viene de la raíz griega que nos da la idea de practicar, ¿sí? No de algo ocasional, sino de una práctica recurrente. Por eso dijo, el que practica el pecado. Entonces, reitero que el problema no es caer, el problema es quedarse allí. Reitero que Dios no condena la caída, Él confronta la permanencia. Y aquí, estar en pecado es normalizar lo que ya el Señor o ese estilo de vida alejado del propósito divino, del propósito de Dios. Es justificar lo que sabemos que está fuera de ese diseño. Eso es entonces pecado. Ahora, hay algo aquí interesante sobre el estar en pecado, que de pronto sé que para algunos será algo que no sea tan normal escucharlo, pero es importante que lo miremos, lo analicemos juntos. Por ejemplo, una persona que ha caído, que ha pecado, ha cometido un error, pero se ha arrepentido, ha hablado con Dios, ha confesado su pecado al Señor. Dios lo perdona. Aunque pase un tiempo, unos años, y alguien quiera recordarte a ti el pecado o aquella caída, la realidad es que en el momento en el que el Señor te perdonó, tú ya no estás en pecado, que te has arrepentido. Dios te ha perdonado, te has apartado de esa conducta pecaminosa. Erraste al blanco, pero has corregido y ahora estás en una vida donde estás alineado con el propósito divino, con el diseño de Dios. Y esto es bien importante tenerlo en cuenta, bien importante. Porque si Dios te ha perdonado, te has apartado, ya tú no estás en pecado. Estuvieras en el pecado, si estuvieras habituado, si estuvieras dándole a la misma, al mismo desatino o al mismo error, lo cual podría llevar ya a una conducta de rebelión cuando la persona ya definitivamente rechaza la comunión con Dios y su corazón se llena de maldad, se llena de pecado y no hay intención ni propósito de cambiar en esa persona porque no hay arrepentimiento. Pero aquí estamos hablando de que estar en pecado es, uno, primeramente, habituarse a ese estilo de vida. Dos, no llegar a Dios, no pedir perdón, no apartarse de Él, quedarse allí, es estar en pecado. Luego entonces, si te has arrepentido, Dios te ha perdonado porque ha sido genuino tu arrepentimiento, entonces ya ha pasado algún tiempo, no sé, días, semanas, meses, para algunos quizás años, pero sienten como que si estuvieran viviendo todavía. Todavía hay creyentes, y valga la redundancia en esto, hay creyentes que ha pasado el tiempo, pero todavía siguen pidiéndole perdón a Dios por cosas que ya el Señor perdonó. Y de pronto están en un culto, hacen una invitación y un llamado y vuelve a pasar al altar a pedir perdón por lo mismo. Porque hay un tema allí que no se ha resuelto y ahorita lo vamos a mirar, que es importante y esperamos que se rompa ese ciclo en el nombre del Señor Jesús en esta noche. Entonces, aquí, mis hermanos queridos, estar en pecado es estar en práctica constante de lo mismo. Eso es estar en pecado.
no cuando reconoces el pecado. Esto es importante, porque cuando se reconoce el pecado y se llega a la presencia del Señor, a partir de ese momento, de ese momento íntimo con Dios, de esa comunión con Dios, ya tú no estás en pecado. El Señor te ha perdonado. Lo has reconocido, lo has declarado y eres perdonado. Ya no estás en pecado. Entonces espero que estemos sintonizados con esto y lo estemos captando como debe ser. Es el deseo, es el anhelo, y ojalá que si es así, puedan escribir allí en los comentarios. Escribe alineación, la palabra alineación. Voy a mirar aquí a ver qué comentario tenemos. Alineación. Escribe allí en el chat, puedes escribir alineación si estás entendiendo el punto en el que vamos en este momento. Ok. Seguimos. Tenemos esta otra pregunta. ¿A quién se le debe confesar el pecado? ¿A quién se le debe confesar? ¿Sí? Imagino que hay mucha inquietud alrededor de esto. ¿A quién se le debe confesar el pecado? De acuerdo a lo que la palabra del Señor enseña, tenemos aquí varias cosas. Vamos a hablar sobre esto de la confesión. David en el Salmo número 32 hizo esta declaración. Bueno, por ahí está el comentario de Maura Vanessa. Dice alineados. Parece que estamos entendiendo. Maura, bendiciones para ti. Y también veo por allí que escribió Daisy Peña. Dios le bendiga. Alineación. Ok, bendito Dios. Estamos allí conectados. Les invito, compartan allí con sus amigos, con las personas que ustedes consideren cercanos. Compártanles este link para que también se puedan ser bendecidos por esta palabra que el Señor nos está regalando en esta noche. Voy a tomarme un momentico para hacer lo propio. Voy a compartir en este momento, y les invito a ustedes que compartan también con algunas personas que puedan ser bendecidos en esta hora. Seguimos entonces en el nombre del Señor Jesús. Seguimos y vamos a mirar aquí a quién se debe confesar, ¿cierto? Entonces volvamos al Salmo de David. El Salmo de David dice: mi pecado te declaré y tú perdonaste. Mi pecado te declaré y tú perdonaste. Fijémonos en esto. La confesión, de acuerdo a este pasaje que nos presenta David, es que él va a Dios, le declara su pecado y el Señor reacciona perdonándolo. Y él lo declara: bienvenido, Juan. Dios te bendiga, Juan. Dice ahí Juan @. Bueno, Dios te bendiga. Amén. Leo tu comentario y que Dios te bendiga a ti también. Entonces, de acuerdo a este pasaje, la confesión es vertical, es decir, entre el cielo y la persona, entre Dios y la persona que ha ido a su presencia y le ha declarado. Es a Dios a quien se le confiesa directamente el pecado. Primera de Juan también nos dice, Primera de Juan capítulo 1, el verso 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados.
Sí. Bueno, Lisette, bienvenida. Dios la bendiga. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Dice aquí el apóstol Juan, ¿cierto? Y si miramos aquí, es interesante porque hay una diferencia entre el pasaje de Santiago que dice confesaos vuestras faltas unos a otros y este de Juan que estamos leyendo y el del Salmo. Porque el de Santiago está hablando de aquellas ofensas entre hermanos. Cuando tú dañaste a alguien por una conducta, una mala palabra, hiciste algo que afectó la vida de alguien, entonces debes ir a donde ese alguien y arreglarte con él. Es lo que la Biblia dice, Jesús lo enseñó. Ve y estando tú y él, ustedes dos solos, y arréglate con tu hermano, ¿cierto? Y si te oyere, dice la Biblia, habrás ganado a tu hermano y no tiene que saberlo todo el mundo. Pero en este sentido, la confesión es directa con Dios. Y esto es importante y quiero enfatizarlo en esta hora. Y es que Dios no tiene un delegado aquí en la tierra, humano, un hombre, para ir buscarlo y yo declararle mi pecado. No tengo que humillarme o exponerme de esa manera, en realidad. La Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Y bíblicamente no hay forma de demostrar que yo tengo que buscar a otra persona para confesarle mi pecado. No, es ir a la presencia del Señor. Hay momentos en que hay personas que de pronto sienten la necesidad de que alguien ore por ellos y comparta con ellos, pero bíblicamente la Biblia no te lleva o no enseña que tienes que ir a buscar a una persona para exponerte delante de ella, sino, como dice David, mi pecado te declaré y tú perdonaste. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. Entonces, vamos puntualizando y va quedando claro esto que estamos diciendo, porque es bien importante. Espero que lo estemos captando. Escríbanlo allí en el chat. Si queda claro, pongan allí vertical, verticalmente. Escriban allí la palabra vertical en los comentarios. Yo los leo y me doy cuenta a ver que nos estamos entendiendo. ¿Sí? Bueno, entonces seguimos. Es necesario entender o enfatizar que el perdón viene de Dios. Ningún hombre puede perdonarte. Ningún hombre puede perdonarte. Ningún hombre puede ser un intermediario entre tú y Dios. Vuelvo a lo que dije, lo que dice la palabra. Dice el Señor que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Y es a Él a quien hay que acudir. Y Él da el perdón, porque el perdón viene de Dios. Ahora, entendido esto, veo que están escribiendo allí vertical, eso vertical, hermana Daisy, hermano Maura, Lisek, ¿sí? Vertical. Esta pregunta, vamos a resolver esta pregunta. ¿Cuánto se espera para el perdón? ¿Cuánto tiempo hay que esperar para el perdón? ¿Sí? Voy a tratar de a ver si me permite que puedan ver algunos de sus comentarios. Ahí puse ahí la barrita ahí al ladito, si alcanzan a ver los comentarios que van haciendo. Ok. Bueno, entonces,
tenemos allí esta pregunta. ¿Cuánto tiempo hay que esperar para recibir el perdón? ¿O cuántos ayunos hay que hacerle al Señor? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto creen ustedes que se demora el perdón de Dios para llegarnos? Quiero invitarle que escuches esto. Escucha esta frase. La culpa prolongada no es humildad. Es decir, sentirse culpable durante tiempo y tiempo y tiempo por lo mismo de lo que ya te arrepentiste y pedirte perdón, eso no es humildad. No es humildad. Más bien, la culpa prolongada es incredulidad. Y hay que tener cuidado con eso. Porque la incredulidad sí se convierte en un problema serio. ¿Y por qué hablamos de incredulidad y no de humildad? Porque si la palabra de Dios dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, entonces yo tengo que recibir y aceptar ese perdón de Dios. Y esto es bien importante que lo tengamos en cuenta. Y no caer en la incredulidad porque cada vez que nos sentimos culpables y nos acusamos o porque alguien hizo algún mal comentario sobre el error que cometimos, otra vez volvimos a sentirnos culpables, estamos pecando de incredulidad. Porque ante cualquier pensamiento de esos o ante cualquier insinuación que alguien quiera hacer sobre eso, debemos recordar que la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado porque hemos hecho lo que dice su palabra, nos hemos arrepentido, hemos ido a su presencia, Él nos ha perdonado. Entonces, muchos creen que sufrir más tiempo los hace más espirituales y eso no. Entre más culpable me sienta y entre más pase al altar, por lo mismo entonces soy más espiritual y eso no es verdad, no es cierto. ¿Por qué? Porque el perdón no responde a calendarios, ni hay que coger un ficho ante Dios para esperar que nos llegue el momento del perdón. Ni es una fecha especial en la que Dios nos va a perdonar. En el Antiguo Testamento se hacían las fiestas solemnes para el perdón en determinada época del año, pero recuerden que ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia y el lugar, a la puerta al lugar santísimo está abierta para todo el que quiera entrar. Entonces, ¿el perdón a qué responde? Responde al arrepentimiento. Si te has arrepentido, el perdón viene por ese arrepentimiento. Y cuando hay arrepentimiento genuino, el perdón es inmediato. Escriban allí en los comentarios, inmediato. Porque no es progresivo. No es que Dios me perdona un poquito hoy, mañana me perdona otro poquito y pasado mañana otro poquito. No, el perdón no es progresivo. El perdón es inmediato. Si lo están captando, escríbanlo allí en los comentarios, ¿sí? Inmediato es la palabra para escribir allí. Bueno, entonces, entendamos que el perdón no está condicionado a meses, ni a castigos de mucho tiempo, ni a rituales, a que tengo que hacer un montón de vigilias o no se sabe cuántas ayunos o cuántas horas de oración para que Dios me perdone. No. Una oración sencilla, una oración de corazón en la presencia del Señor con un arrepentimiento sincero y allí está la sangre de Cristo que te limpia de todo pecado. Inmediato, bueno, ahí están escribiendo inmediato, eso es. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, sigamos, porque déjame decirte algo, hermanos, con mucha claridad pastoral esta noche. Mucha claridad pastoral. Dios quiere hijos libres, no esclavos, no temerosos. La fe no fue diseñada para que viviésemos bajo presión o bajo temor constante, no. Dios quiere hijos libres que disfruten de su amor, de su perdón. La fe fue diseñada para vivirse con confianza, no en incredulidad.
Y es importante que si este mensaje está tocando su corazón o algo dentro de su vida, estimado hermano, que está allí conectado, está tocando su corazón, está tocando su vida, qué bueno que Dios pueda traer sanidad, pueda traer restauración. Bueno, entonces, de esa manera le damos respuesta a las 4 preguntas que nos planteamos. Primero, ¿qué es realmente el pecado? Es errar el blanco. ¿Qué, ¿A quién se debe confesar nuestros pecados? Directamente a Dios. ¿Cuánto tiempo hay que esperar para el perdón? No hay que esperar, el perdón es inmediato. Y todo esto, hermanos, quiero decirles que en el libro, en mi libro que el Señor por la gracia de Dios nos ha permitido escribir allí, de contando nuestra vivencia, todas las experiencias que vivimos con Dios desde mi conversión hasta cierta época de mi vida, porque todavía hay parte que está por escribir, pero allí hay bastante tiempo y de años con Dios. En ese libro tratamos, o de una manera vivencial, miramos cómo es ese reconocimiento, ese arrepentimiento, ese perdón, cómo es la reacción de Dios y cómo vivir una vida llena de libertad, de fe, de confianza en Dios. Y creo que puede ayudarles a muchos, puede ayudarles a salir de ese ciclo de culpa y presión religiosa, porque a veces es más la presión que nos meten otras personas, personas que no perdonan, personas que están allí señalando constantemente. Pero recordemos que ningún hombre te podrá perdonar, pero Dios sí. Ningún hombre podrá restaurarte, pero Dios sí. Y su perdón es inmediato. Entonces, yo les animo, bueno, sobre el libro, les cuento que ya esta semana que viene a partir de el jueves, ya el miércoles comienzan a llegarnos los ejemplares físicos y comenzamos a distribuirle físicamente a los que deseen tenerlo. Y también algunas personas presentaron dificultades en Amazon para comprarlo directamente de sus cuentas, por lo que hemos habilitado ya una compra directa para enviarles directamente a su correo. Se les envía el correo para que ustedes puedan tener este libro, Cuando la misericordia fue más fuerte que mis errores. Bendito el Señor. Entonces, allí queremos, hermanos, invitarles, compartan con otras personas este mensaje y cualquier inquietud, escríbanos al interno. En los próximos días estaremos contándoles de algo grande que se avecina, algo muy interesante, muy bonito que se avecina y que queremos compartirlo con todos ustedes. Entonces, si ustedes quieren tener de pronto más información, el quiere tener más información sobre el libro, escríbame al interno. Puede ser terminada esta transmisión, me escriben y allí les daremos indicaciones. Esto no es un libro de condenación, es un libro de restauración. Es un libro de experiencias reales vividas con Dios y por eso es importante. Bueno, llegamos a un momento en el que yo quisiera orar con ustedes. Yo quisiera orar con ustedes y que oremos ahí donde están. Qué bueno poder acercarnos a Dios como nuestro Padre eterno y con ese corazón sincero hablar con Él y decirle, bueno, Señor, reconocemos cualquier falta, cualquier ofensa, cualquier error cometido y venimos ante tu presencia, Dios mío, con un corazón sincero, con el propósito de seguirte, de estar a tu lado. Señor, yo quiero pedirte por los hermanos que están conectados y los que verán esta enseñanza en diferido. Y queremos, Dios, que en este reconocimiento, si hemos cerrado el blanco en muchas ocasiones, quizás hemos fallado, pero sabemos que tú estás allí. Nuestro corazón no está lleno de rebeldía, nuestro corazón no está lleno de iniquidad.
Quizás hay debilidades, pero aún tu palabra dice, diga el débil, fuerte soy. Por eso mira a cada persona que está allí conectado, que está orando en este momento y bendice sus vidas. Rompe todo ciclo, Señor, de culpa. Rompe, Señor, toda atadura mental que trae sufrimiento, que trae dolor al corazón de tus hijos y colma de bendición, Dios mío, sus vidas. Que puedan vivir una vida en libertad, una vida llena de gozo, una vida en plenitud, Señor, bajo esa unción, bajo esa paz que produce el perdón que tú das al alma arrepentida. Tu palabra dice que al corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios. Aleluya, Señor. Amén, amén. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces en el día de hoy vamos cerrando y esperamos que se rompan cadenas de esclavitud, ciclos de culpa en el nombre del Señor Jesús queden completamente rotos y que esto sea una tremenda bendición para cada uno de ustedes. Entonces, hoy no hablamos de condenación, no vinimos a hablar vinimos más bien a hablar de alineación y esperamos que si este mensaje tocó sus vidas, ustedes compartan con otras personas y que puedan vivir una vida libre, dejar atrás toda presión, toda culpa prolongada y llenarnos de fe y de confianza en el perdón y en la palabra del Señor, que es la que nos garantiza que este perdón es seguro. Entonces, si alguna vez usted se sintió o si te venía sintiendo con culpas, te venía sintiendo con una culpa prolongada, hoy se rompe ese ciclo en el nombre del Señor Jesucristo. Recuerda esto, el problema no es haber caído. El problema es decidir quedarse en el suelo. Y bueno, les invito para que nos sigan en nuestros canales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, también en TikTok. Tenemos una cuenta allí creada. Que el Señor Jesucristo les bendiga y que puedan tener una feliz noche en el nombre de Jesús. Bueno, a los que vienen entrando, les invitamos a ver en diferido, porque ya hasta aquí entonces llegamos con nuestra transmisión en el día de hoy. Nos vemos en la próxima oportunidad. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. En un mundo donde la fe se ha confundido con miedo y la culpa se ha disfrazado de espiritualidad, es tiempo de restaurar la verdad. Si este mensaje tocó tu vida, compártelo. Suscríbete y activa notificaciones. Recuerda, la misericordia es más fuerte que tus errores.